Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos radio oyentes y los que están siguiéndonos por este canal, hoy es una especie de examen de conciencia para cada uno de nosotros, porque nos lleva precisamente a pensar todas las maravillas que el Señor hace en nuestra propia vida, porque hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. O sea, somos unas personas importantes en este mundo, porque nada menos que somos imagen de Dios. ¿Y cuál es la esencia misma de este Dios maravilloso? Su esencia es el amor. A mí me impresiona mucho aquella carta encíclica, primera encíclica que escribió nuestro Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, donde nos habla de Deus caritas est, quiere decir Dios es amor, Dios es caridad. Entonces, con estas dos dimensiones, una que nosotros comprendamos, vivamos, sintamos, meditemos lo que realmente es Dios para cada uno de nosotros. Dios es amor. Y entonces tenemos que experimentarlo, porque nadie da lo que no tiene. Si nosotros no experimentamos que Dios nos ama, en miles de circunstancias, no vamos a poder ser ni siquiera misioneros para llevar la palabra del Señor a tantísimas personas, para decirles, oye, Dios te ama, Dios te quiere, Dios se vuelca hacia ti, ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para salvarte, para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, toda esta parte misional es importante. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había cualquier cantidad de reglas, de normas que se daba. Una de las normas precisamente es la que hemos leído hoy en la primera lectura, como nos va diciendo, cuidado, tienes que atender bien al huérfano, a la viuda, a la persona que sufre, a las personas que están forasteras, a las personas que vienen de fuera y están buscando mejoras de vida. Por ejemplo, las personas que son migrantes, tanto problema que hay con la cuestión de migrantes. Aquí en Bolivia tenemos una gran cantidad de migrantes, hay 4 casas de acogida donde van ahí, el primer impacto que reciben los migrantes es la acogida que nosotros hacemos aquí en Bolivia, por ejemplo en Santa Cruz, por ejemplo en Piscihua, ¿no? Etcétera. Entonces, como el Señor, el primer impacto es precisamente cumplir aquello que se sientan esas personas amadas, queridas por Dios en esas circunstancias en que están. Y también, por otra parte, nuestros migrantes que van a otros países, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, España, qué sé yo. Entonces, también se sienten acogidos, ¿no? Una experiencia que nosotros con la movilidad humana, una entidad importante para nuestra Iglesia Católica, entonces vamos con frecuencia, concretamente a Argentina, para visitar a nuestros migrantes. Y ellos se sienten realmente acogidos por Dios, por la Iglesia. Vamos a pedir por ellos también. Pero la segunda lectura nos va insistiendo en algo básico, fundamental. No solamente nosotros tenemos que cumplir las leyes, las cosas, las costumbres del Antiguo Testamento, sino precisamente encontrarnos con este Dios misericordioso que nos ama y que nos quiere muchísimo a cada uno de nosotros. ¿Cómo se encuentra uno con Dios? ¿Cómo se encuentra uno con Dios? Se encuentra precisamente charlando con Él, hablando con Él, manifestándonos a Él con nuestras cosas, con nuestras pequeñas cosas grandes o pequeñitas, mostrarnos a Él. Es decirle, mira papá, papá, papito, tengo este problema, esto, mi enfermedad, tal vez el divorcio que me está molestando en mi vida, porque me he separado de mi esposa, me he separado de mi esposo, mis hijos, en fin, cualquier cantidad de problemas que cada uno de nosotros tenemos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Pues fíjense, eso es charlar con Dios, quiere decir, eso es la oración. La oración, decía una santa,
que es estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, con aquel que sabemos que nos ama. Pero hay que experimentarlo, ese amor. ¿Dónde has encontrado este amor de Dios en tu vida? El matrimonio, por ejemplo, un esposo y una esposa, es como el culmen, digamos así, de todo este amor sensible que nosotros tenemos de Dios. Pero el esposo ama a su esposa y la esposa ama a su esposo y a sus hijos, evidentemente, los que van a venir, porque les entregan a ese Dios que experimentan, ¿no?, ese amor. En el libro del Cantar de los Cantares, que es hermosísimo, yo les recomiendo que de vez en cuando lean el del Antiguo Testamento, va poniendo la figura de este Dios que se casa con cada uno de nosotros por nuestro bautizo, nos da la fe, y cuando nos da la fe, nos da también esa esperanza de ser mejores en la vida, de agarrarnos a Dios, agarrarnos a las personas para hacerlas felices. Por eso el Papa Benedicto, que les decía, Benedicto XVI, en ese librito Deus Caritas Est, Dios es caridad, Dios es amor, nos va presentando precisamente el matrimonio como el tope de la presencia de Dios. Por eso cuando hay un matrimonio, si se han fijado, entonces en el ritual matrimonial, el primero que entra es el esposo, es el novio que entra. ¿Y a quién representa este novio? Representa nada menos que a Jesucristo enviado por el Padre Eterno. Entonces es el que lleva el timón de la familia, el que une la familia, el que protege a la familia, el que protege a la novia, a la esposa futura, y protege también a los niños, como hizo San José, que ayudó mucho en ese sentido, tanto a María como al niño Jesús. Pues fíjense, en este Cantar de los Cantares te va poniendo eso precisamente, desde la presencia de Dios en la vida. Pero también hay un amor que nosotros sabemos que Dios nos ama, que tiene que ser al prójimo, porque para formar una cruz, ¿qué se necesita? Se necesita dos palos, uno vertical y otro horizontal. Si no, no hay cruz. Entonces, esa cruz que nosotros formamos es precisamente la relación que Dios tiene con nosotros, que nos ama tanto, y que nosotros respondemos a ese primer amor diciéndole: yo también te amo, yo también te quiero. Pero tiene esas consecuencias. ¿Qué consecuencias son esas? Que tenemos que llevar la cruz. La cruz en relación al prójimo. Y hay como que 2 o 3 etapas de prójimo. Un prójimo es el más próximo, el que está con nosotros, tu esposa, tu esposo, tus hijitos. Pero también hay otra, para ser una verdadera cruz, hay también el sentido de que en esa cruz encontramos la felicidad porque hacemos el bien a las personas, al prójimo que viene de fuera, al prójimo que sufre, al enfermo, en fin, lo que se dice y hemos meditado, ¿se acuerdan? Hace unos años, no tan lejos, del año de la misericordia de Dios, quiere decir, se aterriza nuestro amor hacia el prójimo y por Dios, que amamos al prójimo no porque es buenito, porque no sé qué, porque pobrecito, le vamos a dar 5 pesos, le vamos a dar $1.000.000. No es eso, sino que amamos a ese prójimo en nombre de alguien, en nombre de Dios. Los casados, si se acuerdan, cuando estaban de novios, el novio entregó ya esposo, nuevo esposo, entregó el anillo a su esposa nueva y le dice: yo te amo, yo te quiero, así. Pero hay una frasecita importante, dice: en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, amamos a las personas por Dios, porque es lo más sublime que tenemos. El Papa Benedicto decía, eso es el ágape, quiere decir, ágape es la entrega para ser felices a los demás. El esposo tiene que ser feliz a la esposa y viceversa, y a los hijos.
Pues por eso entonces aquí en el Evangelio, que es un Evangelio hermosísimo porque es el centro mismo de nuestra propia vida, se presentó un señor que sabía mucho, que tenía muchísimo conocimiento de la Biblia, se lo sabía así de memoria, la Biblia, y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, dice, oye Jesús, ¿cuál es el máximo mandamiento? Ya no hay más, hasta ahí no más. Y entonces Jesús, en vez de empezar a explicarle toda la Biblia, y eso es así, viene del Antiguo Testamento, y el Dios que viene, que nos ha enviado, le dice solamente esto, fíjense, amar a Dios sobre todas las cosas. Y fíjense, dice, con tu fuerza, con tu espíritu, con tu corazón, con todo lo que eres, a Dios. Y después inmediatamente dice, el segundo mandamiento es igual al primero, amar al prójimo como a ti mismo, dice. ¿Cómo se amará uno a sí mismo, no? No es para engrandecerse, yo tengo esta virtud y esta virtud, una lista de este tamaño. Verdadero conocimiento de cada uno de nosotros está en saber calibrar nuestra humildad, saber lo que es cada uno de nosotros somos, con nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras miserias, pero con las virtudes que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hijos, este es un examen de conciencia para cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas, más que tu esposo, más que tus hijos, más que tu trabajo, más que todo, más que el dinero? Difícil a veces, ¿no? Difícil a veces. Y con toda tu fuerza, con tu corazón. Pues es un examen que nosotros tenemos que decir en respuesta al amor de Dios, para decir, yo te amo, Señor. ¿Por qué? Porque has hecho esto y esto más para mi vida, para que yo tenga esa vida en mi corazón. Eso les deseo, queridos televidentes, queridos hermanos, y particularmente para los enfermos, que los enfermos con tantas medicinas, con tantas cosas, están en la cama con miles de problemas, pero si ahí tienen que unirse a sus sufrimientos, a los sufrimientos que tuvo Jesucristo para la redención del mundo. Hay una frasecita de San Juan de la Cruz, un santo fabuloso, que dice, en el atardecer de tu vida, cuando ya estemos en el ocaso de nuestra vida, Dios te va a examinar solamente en una cosa. ¿Has amado? Nada más, no te va a preguntar si has venido a misa, si has comulgado, si no sé qué, si en el cual, si has rezado rosario, etcétera. No, en el amor. ¿Qué has hecho por el bien de los demás? Eso les deseo, queridos hermanos, a todos ustedes, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.